Síndrome de Axenfeld-Rieger. Gloria Párraga, octavo ciclo A. El síndrome de Axenfeld-Rieger, o también conocido como disgenesia iridocorneal, se trata de una enfermedad congénita de herencia autosómica dominante en la que se superponen una serie de trastornos congénitos raros que van a afectar al segmento anterior del ojo, específicamente a la córnea y al iris. Si afecta exclusivamente al ojo, se le llama anomalía de Axenfeld-Rieger. Esta es una enfermedad o disgenesia mesodérmica que ocurre como anomalía en el desarrollo celular de la cresta neural. Si recordamos, la cresta neural es el cordón celular de origen ectodérmico que se transformará en la médula espinal. Esto se da entre la sexta y octava semana del desarrollo fetal, periodo en el que tiene lugar la formación del segmento anterior del ojo. Esta patología se encuentra asociada con el anillo de Schlegel prominente o embriotoxón posterior, que presenta adherencias a los procesos periféricos del iris, creando puentes de unión iridocorneal. Debido a estas alteraciones en la cámara anterior, este tipo de enfermedades se suele asociar al glaucoma secundario en el 50% de los casos, que se puede manifestar como glaucoma juvenil. Dentro del síndrome de Axenfeld-Rieger podemos encontrar otros trastornos raros, como anomalía de Axenfeld, anomalía de Rieger y anomalía de Peters. Comenzaremos hablando de anomalía de Axenfeld. Aquí podemos observar la línea de Schlegel prominente o embriotoxón posterior, con puentes de unión iridocorneal. Se puede desprender la membrana de Descendant y se produce un glaucoma, pero esto se da con baja frecuencia. Anomalía de Rieger. La afectación suele ser bilateral, pero no siempre simétrica. Sí posee un embriotoxón posterior y línea de Schlegel desprendida dentro de la cámara anterior. También podemos observar hipoplasia del estroma del iris, corectopia, que es el descentramiento de la pupila, y glaucoma juvenil en el 50% de los casos debido al cierre del ángulo secundario a las sinequias. Anomalía de Peters. Es bilateral en el 80% de los casos. Podemos encontrar algunos signos, como por ejemplo opacidad corneal de densidad variable que afectará al estroma posterior, membrana de Descendant y endotelio. También podemos observar uniones de iris al borde de la opacidad corneal. Podemos observar también microftalmos, córnea plana, corectopia, esclerocornia e hipoplasia de iris. El glaucoma asociado al cierre de ángulo ocurre en el 50% de los casos. Otras alteraciones mucho menos frecuentes en este síndrome pueden ser el déficit de la hormona del crecimiento, cardiopatías, deficiencia mental, albinismo y otros trastornos neurológicos y dermatológicos. Puede asociarse a algunas enfermedades sistémicas como facomatosis, síndrome de Marfan, síndrome de Lowe, entre otros. Diagnóstico diferencial. Para realizar un diagnóstico correcto de este síndrome tan raro de encontrar, se requiere hacer una gonioscopía o estudio del ángulo iridocorneal mediante una lente de 3 espejos o gonioscopía. Esta es la mejor prueba para detectar un anillo de Schlegel prominente y con puentes iridianos. Asimismo, también nos permite descartar o confirmar la presencia del resto de posibles anomalías extraoculares asociadas. Indicación y tratamiento. Como en las distintas manifestaciones de este síndrome, es bastante frecuente la aparición de glaucoma juvenil por las alteraciones del ángulo iridocorneal. El primer tratamiento es mediante fármacos o gotas hipotensoras oculares, tales como los beta bloqueantes o los análogos de las prostaglandinas. Hay algunos casos a los que se les tiene que realizar una goniotomía, que es una cirugía del ángulo iridocorneal, o cirugía filtrante,
para poder disminuir la presión intraocular elevada.